Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül vuelven a ser el tema del momento. Tras meses de silencio, ambos sorprendieron al confesar que decidieron acudir juntos a terapia de pareja. Una revelación que ha generado una ola de reacciones y preguntas: ¿es este el primer paso hacia una reconciliación o simplemente un intento por cerrar heridas del pasado? Según informan medios cercanos, Burak y Neslihan comenzaron este proceso hace varias semanas en un centro especializado en relaciones de pareja en Estambul. La decisión, dicen, no fue fácil. Ambos habrían pasado por momentos intensos, donde los recuerdos del pasado y los sentimientos no resueltos salieron a la superficie. Todavía hay amor, pero el pasado pesa demasiado, habría comentado el terapeuta en una sesión privada que se filtró a la prensa. La noticia salió a la luz luego de que un testigo los viera saliendo del edificio del terapeuta en un barrio tranquilo de la ciudad. Burak, con semblante serio, caminaba unos pasos delante de Neslihan, quien llevaba una carpeta en la mano. Las imágenes no tardaron en circular por las redes sociales. En cuestión de horas, los fans comenzaron a especular: ¿vuelven a intentarlo? ¿Qué pasó entre ellos para llegar a este punto? Una fuente cercana a la pareja afirmó que fue Burak quien propuso dar este paso. No quiere repetir los errores del pasado. Sabe que todavía siente algo por ella y quiere sanar lo que quedó pendiente, comentó. Neslihan, por su parte, habría aceptado con cierta duda, pero con la esperanza de cerrar un ciclo de forma sana. A veces, entender el pasado es la única manera de seguir adelante, habría dicho la actriz a su entorno más cercano. En las redes, las reacciones no se hicieron esperar. Los seguidores de ambos recordaron la época en la que formaron una de las parejas más admiradas del cine turco. Muchos comentaron que la química entre ellos nunca desapareció y que el tiempo solo había aumentado la nostalgia. Ellos siempre se miran con ese brillo en los ojos, escribió una fan en Twitter. Otra usuaria comentó: el amor no muere, solo cambia de forma. Durante una de las sesiones, el terapeuta les habría pedido recordar su primera etapa juntos y hablar sin interrupciones sobre lo que los separó. Burak, según las filtraciones, fue el primero en hablar: nunca dejé de pensar en ti, pero no sabía cómo acercarme sin volver a lastimarte. Neslihan respondió con voz temblorosa: yo también te quise, pero también me doliste. Aprendí a ser fuerte, pero no a olvidarte. Palabras que, según quienes estuvieron presentes, dejaron un silencio prolongado en la sala. El terapeuta intervino y les pidió reflexionar sobre el tipo de amor que los unió. El problema no fue la falta de amor, sino la falta de comunicación. A veces, dos personas se aman profundamente, pero no saben cómo hablarse, les explicó. Estas palabras, según fuentes, impactaron especialmente a Burak, quien asintió sin decir una palabra. Neslihan, con una mirada serena pero llena de emociones contenidas, rompió el silencio: a veces siento que lo nuestro fue una película sin final, una historia que quedó suspendida. Burak bajó la cabeza, respiró hondo y respondió con voz baja: tal vez necesitábamos perdernos para entender lo que realmente importaba. Esa conversación, según las fuentes cercanas, marcó un antes y un después en su proceso. En las sesiones siguientes, ambos comenzaron a abrirse más, compartiendo momentos que habían mantenido guardados durante años. El terapeuta los invitó a escribir cartas personales, donde cada uno expresara aquello que nunca se atrevió a decir. Según las filtraciones, la carta de Neslihan fue especialmente emotiva, hablaba del amor, del miedo y de la decepción. No me dolió perderte, me dolió perder la versión de mí misma que solo existía contigo, habría escrito la actriz. Burak, al leer esas líneas, no pudo contener las lágrimas. Siempre creí que el tiempo curaría todo, pero entendí que el silencio también puede ser una herida, dijo durante una de las sesiones. Las palabras de ambos, intensas y sinceras, conmovieron incluso al terapeuta, quien reconoció que pocas veces había visto una conexión emocional tan fuerte, a pesar de los años y la distancia.
Fuera del consultorio, los rumores comenzaron a crecer. Algunos medios aseguraron que Burak y Neslihan habían sido vistos caminando juntos por la orilla del Bósforo después de una de las terapias. Según testigos, hablaban con calma, sin gestos románticos, pero con una cercanía que no pasaba desapercibida. Parecían dos personas que aún se entienden con la mirada, comentó un transeúnte. Mientras tanto, en las redes, los fanáticos revivían escenas antiguas de sus proyectos, editando videos con música nostálgica y mensajes de esperanza. En TikTok, un clip con el título Cuando el amor necesita una segunda oportunidad superó los 2 millones de reproducciones en pocas horas. Muchos comentarios pedían que volvieran, no solo como pareja, sino también en la pantalla. Pero no todo fue entusiasmo. Algunos seguidores recordaron que ambos han crecido profesionalmente y que retomar el pasado podría no ser saludable. Sin embargo, la mayoría coincidía en algo, lo que los une va más allá de los rumores. Ellos representan esa historia que todos quisiéramos vivir alguna vez, escribió una fan en Instagram. Según una fuente anónima cercana a Burak, el actor estaría considerando una nueva propuesta para protagonizar junto a Neslihan una serie romántica basada precisamente en el reencuentro de dos almas que intentan sanar viejas heridas. Sería una forma de transformar su historia en arte, de cerrar el círculo de una manera diferente, dijo la fuente. En una reciente entrevista, cuando un periodista le preguntó directamente si seguía viendo a Neslihan, Burak sonrió y respondió con cautela: hay personas que siempre tendrán un lugar especial en tu vida. Incluso si el destino las lleva por caminos distintos. Esa frase, breve pero cargada de significado, fue suficiente para encender nuevamente la ilusión entre sus seguidores. Por su parte, Neslihan fue vista saliendo de un café en Ñanta, acompañada de una amiga. Cuando los reporteros le preguntaron si aún tenía contacto con Burak, ella respondió: a veces la vida te da oportunidades para entender lo que no pudiste antes. Luego sonrió y se marchó sin agregar más. Esa declaración, junto con las imágenes de ambos asistiendo a las terapias, ha dejado claro que algo profundo está ocurriendo. No se trata solo de reconciliar un amor perdido, sino de sanar las emociones que quedaron sin resolver. Muchos expertos en relaciones destacaron la madurez de su decisión. Es muy poco común que dos figuras públicas enfrenten su pasado de esta manera. Lo que están haciendo puede inspirar a muchos, comentó una psicóloga en un programa de televisión turco. Hoy, mientras los fans esperan nuevas noticias, las especulaciones crecen. ¿Habrá una segunda oportunidad entre Burak y Neslihan? ¿O esta terapia marcará el final definitivo de una historia que nunca dejó de conmover al público? Lo cierto es que, sea cual sea el desenlace, ambos están escribiendo un nuevo capítulo, uno donde la comprensión y el perdón parecen ser los verdaderos protagonistas. Y aunque el futuro es incierto, las miradas que intercambiaron al salir del consultorio, captadas por las cámaras, dicen más que 1000 palabras. Una historia que, sin duda, sigue viva en el corazón de quienes alguna vez creyeron en su amor. Queridos espectadores, ¿ustedes creen que Burak y Neslihan podrán volver a escribir su historia desde el corazón? Cuéntenme su opinión en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas novedades sobre esta historia que nos tiene a todos con el corazón en vilo.